Vamos a pasar al tema 2, la demanda, en la que estudiaremos eh, conceptualmente la demanda a nivel económico. A nivel matemático definiremos la función de demanda, sus características principales y otras características que veremos más adelante. Bueno, en primer lugar, definición de demanda y ley de demanda. La demanda es la cantidad de un bien que los demandantes están dispuestos a consumir a un determinado precio y por unidad de tiempo. La demanda de mercado será la suma de las demandas individuales. Más adelante veremos la diferencia entre demanda de mercado y demanda individual y cómo calcular ambas. La ley de demanda nos dice que ante un aumento del precio unitario de un bien, los consumidores tenderán a consumir menos de ese bien. Y esto se debe a dos efectos. En primer lugar, el efecto renta, que nos dice que al aumentar el precio de un producto, los consumidores pueden comprar menos cantidad de productos con el mismo dinero. Es decir, como tenemos el ejemplo de las diapositivas, en el caso de que pasemos del precio de un producto de 1 euro a 2 euros, si antes disponíamos de una renta de 1000, o sea, si mantenemos constante la renta, en primer lugar, o sea, en el primer caso, podemos consumir 1000 unidades del bien a 1 euro. Sin embargo, en el segundo caso, cuando pasa a 2 euros, solamente podremos consumir 500. Y luego el efecto de sustitución, que nos dice que al aumentar los precios de un producto se sustituye por otro similar más barato. ¿Vale? Bueno, y también lo que hemos comentado anteriormente, que la demanda de mercado, el efecto renta y sustitución lo veremos con más detenimiento más adelante, porque son conceptos más avanzados. Sobre todo el efecto sustitución y el efecto renta. Ahora, definición matemática y gráfica de la demanda. Empezamos definiendo matemáticamente la demanda. La ecuación inversa de demanda, que es la primera que mostramos, o sea, la número 1, se puede definir de forma general de esta manera de aquí, ¿vale? Donde m es la pendiente de la recta demanda. Y cuanto mayor sea esta, mayor será la inclinación de la recta. O de otra manera, la pendiente nos dice cuánto varía el precio cuando aumenta la demanda en una unidad. Como vemos, tiene símbolo negativo, lo que nos indica que ante un aumento, es decir, sea cual sea el número m, que ahora veremos de forma más numérica, poniéndole valores a m, a p, a q y a b, le pondremos valores y las representaremos gráficamente. M lo que nos dice es, ante un aumento del precio, ¿vale? ¿Cuántas serán las cantidades demandadas? Es decir, el signo negativo, que es lo más importante aquí, nos refleja la relación inversa entre precio y cantidad. Y B es la ordenada en el origen de la demanda. Es decir, el valor de B, o sea, el valor de B donde corta la recta de demanda a la recta vertical, el valor del precio. ¿Vale? O sea, esto esto no es otra cosa que la ecuación general de la recta, ¿vale? En matemática. Lo que pasa es que en este caso pues la aplicamos a economía. Y también podemos encontrarla de la siguiente manera, que es esta de aquí, ecuación general de la demanda. Esta expresión es la ecuación general de la demanda. Normalmente nos la vamos a encontrar así en los ejercicios que trabajemos. La ecuación 2 resulta de despejar la ecuación 1 para aislar Q a la izquierda. Q es la variable dependiente y P es la variable independiente. Un ejemplo numérico concreto puede ser, bueno, esto con un ejemplo concreto del valor de P, o sea, de B y el valor de M. Vale, un ejemplo numérico concreto puede ser, pues estas dos de aquí.
Con la demanda escrita en forma inversa va a ser más sencilla su representación, puesto que podemos ver a simple vista cuáles van a ser los valores de la ordenada en el origen, p igual a 5, y de la pendiente, m igual a menos un medio. Procedemos a representar gráficamente la función 3, es decir, la función general de la demanda. La forma de hacerlo es darle valores a la variable b y obtener el valor recíproco de la q. Con 2 o 3 puntos es suficiente. Una vez hayamos hecho una tabla de valores y tengamos 2 o 3 valores, obtendremos algo parecido a esto. Si nos fijamos bien, la gráfica cumple con lo que decíamos, de los parámetros m y b. El punto de corte de la recta demanda con el eje de ordenada se sitúa en el valor 5. Es decir, la ordenada en el origen cumple con lo que habíamos dicho antes, que b es la ordenada en el origen y es 5, ¿vale? Es decir, b sería 5 y al representarla gráficamente pues coincide. Y la pendiente tiene un valor de menos un medio. Esto podemos saberlo haciendo la tasa de variación media entre dos puntos de la recta. Por ejemplo, 1 y 8, p igual a 1, q igual a 8 y 2 y 6. La tasa de variación media, que no es otra cosa que la pendiente de la recta. Es decir, nosotros podemos en cualquier ecuación, ya lo veremos en los ejercicios, pero si nos ponen en el examen o en ejercicio, obtén la pendiente de la recta y la ecuación general de la recta o la ecuación inversa, podemos obtenerlo a través de conocer el punto de corte con el eje vertical, que eso sería el valor de b, y el valor de la pendiente. Y el valor de la pendiente se puede obtener con la tasa de variación media, cogiendo cualquiera de dos puntos. En este caso pues hemos cogido p igual a 1, y q igual a 8, este punto de aquí. Y p igual a 2 y q igual a 6. Hemos cogido estos dos puntos de aquí. Y poco más. Eso por ahí. Luego, generalmente, ya hemos dicho que la pendiente de la recta de demanda va a ser negativa y va a tener esta forma. Aquí puede ser más hacia arriba, más hacia abajo, más inclinada, menos inclinada, pero siempre va a ser de esta forma. Luego, un pequeño detalle de la gráfica de la curva de demanda. Podemos preguntarnos por qué la variable dependiente y la independiente no están en su lugar tradicional. P en el eje horizontal y Q en el eje vertical. Porque tradicionalmente en matemáticas siempre se representa la variable independiente en el eje X, o sea, es decir, en el eje horizontal, y la variable dependiente en el eje vertical. Pues en principio ninguna. Ambas nos sirven para representar gráficamente la función de demanda. Sin embargo, en una función existen dos variables, la dependiente y la independiente. En economía no se tiene siempre la certeza de si la cantidad es la variable independiente o si lo es el precio. En estos ejercicios vamos a dar por hecho, y existe consenso acerca de esto, que el precio es la variable independiente. Volviendo a la representación gráfica de la función 3, nos encontramos con algo que nos debería llamar la atención. En matemáticas normalmente se expresa la variable independiente y en el eje vertical y la variable dependiente x en el eje horizontal. Sin embargo, en economía estas están giradas. La variable independiente se encuentra en el eje vertical y la variable dependiente se encuentra en el horizontal. Esto se debe a una convención de Alfred Marshall en su libro Principios de Economía, que seguimos conservando y que no nos debe confundir acerca de la naturaleza de ambas variables. Bueno, tras este pequeño detalle, seguimos. Factores determinantes de la demanda. Pues los principales factores determinantes de la demanda son 4. El primero, el precio del bien o servicio. Los precios de los demás bienes.
que nos podemos encontrar diferentes tipos de bienes. Los bienes sustitutivos del bien X, que ante un aumento del precio del bien X aumentarán su demanda. Entendemos por bienes sustitutivos aquellos que satisfacen las mismas necesidades y que son similares en características al bien X. Los bienes complementarios del bien X. Ante un aumento del precio del bien X, reducirán su demanda, puesto que se consumen en proporciones fijas, como puede ser el caso del café y el azúcar, o de los cartuchos de tinta y las impresoras. Los bienes independientes del bien X. Y ante un aumento del precio del bien X, la demanda no variará. Esto se debe a que son productos que no tienen nada que ver entre ellos. El tercer punto, la renta del consumidor. Ante un aumento de la renta del consumidor, la demanda del bien normal aumenta. Ya veremos lo que es un bien normal y lo que son los bienes inferiores, con más detalle. Y luego, ante un aumento de la renta del consumidor, la demanda del bien inferior disminuye. Son bienes que se consumen cuando la renta es baja, pero conforme esta aumenta, se sustituyen por bienes de una calidad superior, como pueden ser el caso de las marcas blancas. Y por último, el caso de los gustos o preferencias del individuo. Movimientos de la curva de demanda. Movimientos a lo largo de la curva de demanda. El movimiento a lo largo de la curva de demanda se refiere al cambio en la cantidad demandada de un bien o servicio, a medida que cambia su precio. Cuando el precio de un bien o servicio aumenta, la cantidad demandada generalmente disminuye. Por el contrario, cuando el precio disminuye, la cantidad demandada generalmente aumenta. Esto se debe a que los consumidores buscan obtener el mejor valor posible para su dinero. Esta tendencia se puede observar claramente en la curva de demanda. A medida que el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye y viceversa. Por lo tanto, cualquier cambio en el precio de un bien o servicio resultará en un movimiento a lo largo de la curva de demanda. Movimiento de la curva de demanda, desplazamiento de la curva de demanda. Un desplazamiento de la curva de demanda se produce cuando una variación en uno de los factores externos cambia la cantidad demandada de un bien, afectando el precio y la cantidad demandada. Por ejemplo, se puede ver cuando los factores externos, como el ingreso, los precios de los productos sustitutos o complementarios, el tamaño de la población o la preferencia de los consumidores cambian. Estas variaciones producirán un desplazamiento en la curva de demanda y cambiarán la cantidad demandada a un nuevo precio. Se producirá un desplazamiento a la izquierda cuando la cantidad demandada disminuya y un desplazamiento a la derecha cuando la cantidad demandada aumente. En resumen, un desplazamiento a lo largo de la curva de demanda se debe a un cambio en el precio. Y un desplazamiento de la curva de demanda se debe a cambios ajenos al precio, que lo que hacen es desplazar hacia izquierda y hacia derecha la curva de demanda. Esto ya lo veremos en ejercicio, cómo diferenciarlo. Curva de demanda individual y curva de demanda de mercado. La curva de demanda individual representa la cantidad de un bien que un consumidor estaría dispuesto a comprar en un momento dado, a un precio determinado. Esta curva es obtenida calculando la cantidad total a la que el consumidor estaría dispuesto a comprar a diferentes niveles de precio. La curva de demanda de mercado se obtiene sumando horizontalmente las curvas de demanda individuales, es decir, la cantidad que están dispuestos a comprar cada consumidor para cada precio. La principal diferencia entre estas dos curvas es que la curva de demanda individual es la demanda de un solo comprador, mientras que la curva de demanda de mercado representa la demanda combinada de todos los compradores. A la hora de representarla gráficamente utilizamos P y Q minúsculas para hablar de demandas individuales y P y Q mayúsculas para hablar de demanda de mercado. Excedente del consumidor. El excedente del consumidor. La utilidad es una medida subjetiva de la satisfacción que un individuo obtiene al consumir un bien o servicio. Es una medida de la preferencia del consumidor por un bien o servicio en relación con otros bienes o servicios. La utilidad se utiliza en teoría económica para medir la preferencia del consumidor y ayudar a explicar cómo se determinan los precios y las cantidades de los bienes y servicios. En los siguientes capítulos veremos más en detalle qué es la utilidad y cómo trabajar con ella.
La utilidad marginal se refiere a la cantidad de utilidad adicional que un individuo obtiene al consumir una unidad adicional de un bien o servicio. Esta medida se utiliza a menudo en teoría económica para analizar cómo la cantidad de bienes o servicios que un individuo desea consumir cambia a medida que cambia el precio de ese bien o servicio. La utilidad marginal se calcula restando la utilidad total obtenida al consumir una cantidad dada de un bien o servicio menos la utilidad total obtenida al consumir una cantidad menor de ese servicio. La ley de utilidad marginal decreciente establece que a medida que un individuo consume más unidades de un bien o servicio, la utilidad marginal de cada unidad adicional disminuirá. Esto significa que el primer bien consumido proporcionará una mayor utilidad que el segundo, y así sucesivamente. Esta ley se basa en el principio de escasez, ya que los recursos son limitados y no se pueden consumir todos los bienes que se deseen en cantidades infinitas. El excedente del consumidor es la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar por un bien un consumidor para cada precio y lo que realmente paga en el mercado. Es decir, se refiere a la diferencia entre la utilidad que obtiene un consumidor al comprar un bien o un servicio y la cantidad de dinero que paga por él. Luego, para poder calcular el excedente del consumidor, tenemos aquí gráficamente cómo obtenerlo. El excedente del consumidor es el área que queda sobre el precio, es decir, el área de la curva de demanda que queda sobre el precio de equilibrio de mercado. Y se calcula como el área de este triángulo de aquí. Es decir, el excedente del consumidor es igual al área del triángulo azul, que es base por la altura partido por 2. ¿La base cuánto es? Pues tenemos que hallar cuánto mide esto de aquí. Pues para medirlo tendremos que hacer, como vamos a ver repetidamente en este curso, pues principio menos final. Es decir, una recta mide lo que mide aquí menos lo que mide aquí. ¿Aquí cuánto mide? Pues Q que es Q estrella, que es la cantidad de equilibrio. Q estrella o Q asterisco, como queráis llamarlo, es la cantidad de equilibrio de mercado, y aquí cuánto es la cantidad. La cantidad es 0, por tanto, Q estrella menos 0, pues Q. Por la altura. La altura, pues en este caso, esta altura es mayor que esta. Tenemos que medir cuánto mide esto de aquí. Pues sería P sub 0 partido de P estrella. Lo que obtenemos aquí, partido por 2. Pues eso sería la forma de calcular el excedente de mercado. Y sería todo por este tema. Continuaremos con la oferta en el siguiente apartado.